Buenas tardes amigos, bienvenidos a su programa Los Viernes Forestales. Como todos los viernes a las 3 de la tarde a través de RTV SIP Lima, la señal internet del Colegio de Ingenieros del Perú, del Consejo Departamental de Lima, su programa Los Viernes Forestales sale al aire para compartir con ustedes las inquietudes sobre la institucionalidad y la actividad forestal y ambiental como políticas y actividades que tienen que desarrollarse en nuestro sector. El día de hoy tenemos como invitado al ingeniero José Ríos Trigoso. Él es consultor forestal, ingeniero forestal, egresado de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Él es máster en ciencias de la Universidad Agraria La Molina y tiene la tesis doctoral en antropología en la Pontificia Universidad Católica del Perú. El tema que vamos a conversar hoy día con el ingeniero José Ríos es justamente estrategias para el aprovechamiento de los bosques secundarios para evitar la deforestación y la pobreza en el medio rural del Perú. Esto es un tema que estamos tratándolo a raíz de un proyecto de evaluación integral y estrategia para el manejo sostenible de los bosques secundarios en la región selva central del Perú. Es un proyecto financiado por ITO y fue ejecutado por el INREN. Regresamos amigos en unos minutos para conversar con el ingeniero José Ríos Trigosos sobre el tema que acabamos de comentarles. Volvemos en unos minutos. Amigos, regresamos en su primer bloque del programa Los Viernes Forestales para conversar, como decíamos hace unos minutos, con el ingeniero José Ríos Trigoso. Con él vamos a tratar el tema estrategias para el aprovechamiento de los bosques secundarios para evitar la deforestación y la pobreza en el medio rural del Perú, en el marco del proyecto de evaluación integral y estrategia para el uso sostenible de los bosques secundarios en la región de selva central del Perú, que abarcan 4 departamentos, o el proyecto abarcó 4 departamentos. Ingeniero Pepe Ríos, muy bienvenido al programa. Gracias Roger, con mucho gusto poder compartir algunas experiencias con este proyecto que se ha realizado en Selva Central. Este es un proyecto que se ha terminado hace un año, un poco más, pero se ha gestado hace muchos años atrás y era una necesidad justamente evaluar la posibilidad y establecer las estrategias para el aprovechamiento de los bosques secundarios. Nosotros hablamos que en el Perú tenemos casi 11 millones de superficies deforestadas, de las cuales por lo menos entre 7 u 8 millones son bosques secundarios o tierras que están en procesos de degradación también, en selva, hablando de selva, sin tocar costa y sierra. Entonces este es un proyecto que abrigaba muchas esperanzas en relación a las posibilidades, como decía, y las estrategias para poder revertir este problema, o si no revertirlo, aprovecharlo de la manera más óptima, ¿no? Por eso esa es la razón fue la que se formuló este proyecto. Cuéntanos cómo es que se ejecutó este proyecto, dónde se inició, fundamentalmente, para luego ir tocando los temas de fondo. Ok, bueno, yo sé que tú eres uno de los que ha estado armando la propuesta y al final la ITO la aceptó y la INRENA lo acoge para establecer, digamos... Bueno, fuimos un grupo de profesionales, ¿no?, en los cuales estuvo Jorge Malé, estuvo Rocío Malé, estuvo César Sabogal, el que habla y otros profesionales más que hicimos el proyecto y formulamos el proyecto, ¿no? Sí, yo creo que el proyecto ha estado bastante bien pensado, planteado, y también ubicado, porque es una de las zonas donde se ha podido trabajar y que la posibilidad de llegar rápidamente de la costa a la selva es también muy buena. Entonces el proyecto creo que ha estado, como repito, bien ubicado y lo que necesitamos ahí es un poco el compromiso de la población y de las autoridades para poder continuar con la propuesta que ya se dejó, con la estrategia que se dejó. Acabas de mencionar algo que es muy cierto, el compromiso de la población y también la decisión política de los gobiernos. En lo que va de la campaña no he escuchado hablar de manera muy precisa y puntual sobre la actividad forestal, salvo el día de hoy en el canal Willax, en el canal 36 me parece que es, no sé, el canal Willax, donde estaba el señor Pablo Kuczynski en una reunión de alcaldes,
Acaporate, en donde él sí mencionó, es la primera vez que escucho de un candidato mencionar así puntualmente que es necesario hacer reforestación en toda nuestra sierra y selva y costa del país para cosechar el agua, entre otras cosas, y para proteger el ambiente y para tratar de adecuarnos al cambio climático. En realidad ese es un buen punto porque los políticos en realidad necesitan un poco del asesoramiento y que sea la motivación de los técnicos, quizá eso nos está faltando. Al comienzo del proyecto el ámbito era bastante amplio, son 4 regiones prácticamente. Muy ambicioso quizás. Muy ambicioso, y hemos tenido que quedarnos con la zona del Pasco y Junín, que están muy cercanos. Pero hemos pasado de región en región pidiéndoles o revisando su plan de desarrollo, ¿no? Y en ninguno de ellos, absolutamente en ninguno, había una letra de lo que podía ser el tratamiento del bosque, ¿no? O sea, mucho menos de los bosques secundarios, ¿no? Eso realmente sí fue bastante decepcionante, si se puede decir. Y luego el proyecto ha empezado tratando de interesar a las autoridades, especialmente a los gobiernos locales, los alcaldes provinciales, para que ellos puedan, en cierto modo, hacia adelante empoderar el proyecto, o sea, construir, desarrollar el proyecto con ellos para que quede, digamos, el producto con ellos. Pero al empezar esta tarea hubo un cambio de gobierno, sí. Entonces los que ya estaban convencidos se fueron y vinieron otros y había que nuevamente darse otra vuelta. Nuestro eterno problema. Sí, bueno, entonces se aprovechó esa situación para incidir más bien en el aspecto de evaluación de campo, ¿no? Que teníamos que hacer la evaluación física y biológica y social, ¿no? Entonces ya estamos hablando de las postrimerías del gobierno anterior municipal y empezando el nuevo que fue el 2007, ¿no? Y casi dejándoles la posta para los que han salido elegidos ahora, ¿no? Sí, pero a veces no había continuidad. No había continuidad. Y es bueno mencionarlo, aun cuando hay una ausencia de definición política para tratar el tema forestal como debiera ser por parte del gobierno central y el Congreso mismo, toda vez que incluso en nuestra ley está durmiendo el sueño de los justos todavía. Los gobiernos locales en muchos casos tienen iniciativas mucho más agresivas que el gobierno central. Por ejemplo, hay municipalidades que están invirtiendo fuertemente en lo que es reforestación. Ayer leía un correo que me llegó de Huánuco, el gobierno regional de Huánuco y las municipalidades están empeñadas en recuperar las laderas de la ciudad de Huánuco como tal. En Huaraz tenemos las experiencias de San Marcos, por ejemplo, las experiencias del Distrito Independencia, que colinda con Huaraz, que han hecho fuertes inversiones para recuperar el ambiente y tener bosques en donde ahora necesitamos cosechar agua fundamentalmente también, entre otras cosas. Sí, es exactamente lo que te estaba diciendo al comienzo, ¿no? Claro. O sea, los técnicos nos estamos quedando un poco como para decir quién me llama para poder hacer las cosas. En lugar de acercarnos. En vez de acercarnos, ¿no? Así es. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa en Huánuco? Ahí tenemos a nuestro colega Clodoaldo, creo que está de gerente de recursos naturales, entonces él él es forestal y está impulsando esta gerencia, ¿no? Pero el resto de provincias realmente, los alcaldes provinciales sobre todo, que son la base del gobierno local y que los que pueden llamar, digamos, pueden congregar a los alcaldes distritales, no están muy convencidos de que las cosas pueden ir mejor haciendo un tratamiento bueno al recurso forestal y dando posibilidades a que los agricultores puedan tener una economía en base a este recurso. Sobre todo en las regiones o en los distritos o provincias en donde la actividad forestal es, pues, a ojos vistas, la actividad principal que tiene que desarrollarse, ¿no? Sí, definitivamente. Ahora, la ventaja que podría estar iniciándose en estos momentos para las autoridades locales es que hay instituciones como el IAP, que está apoyando en la zonificación ecológica y económica de cada uno de estos ámbitos. Entonces esa es una gran cosa que esté sucediendo, porque de esa manera
en el armado, en la elaboración de la zonificación, se está preparando, se está capacitando gente, se está involucrando a la población, a las autoridades y a los empresarios, ¿no? Así es. No nos alejemos del tema que nos convoca, Pepe. Un poco acá hay un resumen, ¿no?, sobre la extinción de los bosques a nivel mundial, y que hace 8.000 años atrás, ¿no?, era lo que tenemos en la parte de arriba, digo, cambiando hasta la parte de abajo, que son las últimas fronteras de bosques, que afecta a todo el mundo. No es un tema particular ni puntual para nosotros, pero estamos dentro de un desarrollo que no nos exime de eso, ¿no? Este quizás es el mayor problema, Pepe, a nivel de todo selva, a nivel mundial también. Bueno, nosotros somos parte del problema del cambio climático. Claro. Es decir, del total de emisiones de gases de efecto invernadero, 30% de este volumen corresponde a la quema de bosques. Y nosotros quemamos bosques en grandes cantidades cada año, y todo ese humo se va a la atmósfera, ¿no? Entonces, el cambio climático ya es un hecho. Los bosques se están reduciendo. La ventaja que nosotros tenemos en la olla amazónica, junto con Colombia, con Ecuador y Brasil y algo de Bolivia, es que la olla amazónica, en cierto modo, está siendo preservada, si se quiere, a diferencia de los otros trópicos, hablemos del Asia, hablemos del África, sí, que son trópicos que tienen como 5% del Asia de bosques remanentes, según cifras de la FAO, y África menos del 30% de bosques remanentes. Nosotros estamos algo así, más de 60% de bosques remanentes. Sí. Entonces, creo que la posibilidad que tenemos como país dentro del trópico de Sudamérica es ventajosa para la oferta de productos forestales que puedan provenir de estos bosques, ¿no? O sea, tenemos esa ventaja, ¿no? Pero por un lado eso, si no es manejado correctamente, están pensando, y hay corrientes de hace ya muchos años atrás, se llamaba una de ellas la selva blanca, es que se internacionalice el bosque tropical, lo que está entre Brasil y Perú fundamentalmente, y parte de Bolivia. Entonces eso como que sea territorio del mundo y sea intocable, y las poblaciones que están dentro de ellas, ¿qué hacemos?, ¿no? O sea, definitivamente no vamos a destruir nuestros bosques, pero hay que darles un valor, un aprovechamiento racional y útil a la población local y para el país, ¿no?, con el manejo sostenible. Sí, yo lo que creo es que la política forestal tiene que estar bien definida en el Perú. Sí. Tenemos que definir nuestra política para que en base a esa política podamos tener una ley que se adecue al cumplimiento a corto, mediano y largo plazo. Así es, ¿no? Me parece que eso no está sucediendo porque estamos empujando una ley, pero no hemos definido nuestra política. Queremos hacer cosas y no sabemos en dónde hacerlas, porque no tenemos el marco global general que nos diga vamos a caminar en este sentido, y bueno, para eso necesitamos nosotros los instrumentos para actuar. Entonces vamos a actuar, pero no sabemos exactamente para dónde nos va a llevar. Exacto, o sea, el gobierno de turno o el Estado peruano tiene que definir su política a mediano y largo, corto, mediano y largo plazo. Así es. Eso es lo que nos falta definir. Y no empujar una ley, sino a través de a dónde queremos llegar. Yo pienso que la población que vive en los bosques debería ser atendida mejor de lo que ahora está haciendo, ¿no? Es decir, grupos nativos, que estamos hablando de alrededor de 13 millones de hectáreas en el Perú, con territorios amplios. Ya reconocidos prácticamente. Reconocidos, donde se pueden podemos hacer planes de manejo que contemplen una serie de otros planes, aparte de la producción forestal. Los no maderables, flora silvestre, fauna. Captura de carbono, o sea, todos los servicios ambientales. O sea, es decir, yo pienso que no deberíamos temer el hecho de la internalización del bosque amazónico. Más bien, creo que es una coyuntura que dentro del proceso de globalización, si nosotros tenemos bien nuestra política, más bien haríamos una globalización, es decir, que el desarrollo, como tú ya lo mencionaste, parta de un desarrollo local, o sea, endógeno, o sea, parta de adentro hacia afuera.
Entonces no nos van a imponer nada, sino al contrario, vamos a desarrollarnos tal como nosotros queremos y que las poblaciones al final tengan un bienestar mejor de lo que tienen ahora, ¿no? Si la internalización de los bosques tropicales está en la medida que lo está planteando sería excelente, y es la forma en la cual debemos luchar para que suceda y no al revés, ¿no? Cuidar por cuidar y tener todo ahí sin que nadie lo toque, y mientras las poblaciones locales de nuestro país no van a estar asistidas. Claro, que no debemos tender al proteccionismo ni al paternalismo, muy por el contrario, ¿no? Ok. Tenemos, este es otro paisaje de bosque secundario, ¿no? Tú lo has denominado acá el inicio del cáncer ecológico, un poco para retraer lo que pasa a nivel mundial a nivel local, y este es un nivel mucho más puntual, que son las chapumbas o los chapumbales, los cachacasales, ¿no? Que ya son helechos que desarrollan suelos muy ácidos, prácticamente irrecuperables, salvo la piña, creo, otro cultivo ya ni de ahí, a veces ni la piña, ¿no? Y esto ya es el extremo. Sí, yo no conozco una tierra así en Pucallpa, pero en tierras muy degradadas, y no sabía que en esta zona de Huánuco había esto, ¿no? Por ejemplo. Sí. O sea, y esto no es que uno sea alarmista, son cosas que ya existen, quizás en micro, ¿no? Quizás muy localmente, pero la tendencia es a crecer, y ese es el problema si no tomamos decisiones pronto. Claro, si viajamos por la marginal, claro. Si vamos cruzando de Huánuco hacia San Martín y luego hacia Amazonas, el panorama es bastante similar a esto en algunas partes, ¿no? Sí. Entonces ahí tenemos que preocuparnos porque realmente los desbosques en nuestro país está justamente en las cabeceras de cuencas. Así es. Y estamos afectando no solamente la hidrología, la posibilidad, digamos, de una mejora climática, sino más bien toda la infraestructura que se está haciendo en esta zona para su desarrollo, ¿no? Así es. Entonces, conservar los bosques implica todo eso, ¿no? Tenemos un esquema metodológico para evaluación forestal. Esos son los pasos a seguir para tener el producto de evaluación del bosque. Sí, bueno, la evaluación de los bosques secundarios, hablemos de un bosque completamente fragmentado, ¿no? No es un bosque como conocemos amplio, que tú puedes hacer una evaluación a través de un diseño, y al final puedes tomar unas muestras, pero aquí el problema es que el bosque está tan fragmentado. Podemos explicar acá la fragmentación, ¿no? Sí, bueno. Entonces, es un bosque uniforme en donde se pueda, o sea, tenemos que entrar a una parcela de repente grande de bosque, una más pequeña de purma, otra más pequeña de chacras que están intercaladas. Podemos encontrar de todo ahí. Hay de todo, hay desde bosques remanentes hasta pastos, ¿no? Y zonas erosionadas. Entonces el agricultor o los agricultores manejan todos esos sistemas, pero la economía de ellos se va cada vez afectando en la medida que se va avanzando, quitando más bosques a la cubierta de los suelos, ¿no? Entonces la evaluación se ha tenido que pensar en un sistema que lo hemos entresacado de la Superintendencia de Bolivia, de Bolford, que hacer unidades de muestreo de 2.000 hectáreas, donde vamos a hacer un muestreo de 100 parcelas, ¿no? A una intensidad de 1%. Entonces tenemos una parcela, 100 parcelas que me dan una amplitud de muestra y que están pasando por todos los tipos de cobertura. Okay. Entonces, recogiendo toda esa información, es fácil poder llegar a separar lo que son los bosques secundarios de los otros tipos de cobertura, bosques primarios remanentes o cultivos agrícolas o pastizales, ¿no? Acá la estratificación tiene que ser mucho más ajustada, ¿no? Por los diferentes tipos de coberturas que Exactamente. hay, y por la superficie que cada uno de ellos tiene o representa. Pero antes de hacer una evaluación de campo, se ha hecho una evaluación en base a imágenes satelitales, claro, ¿no? Y usando diversas combinaciones podemos llegar a separar los tipos de bosque secundario, y eso lo hemos comprobado en el campo, de categorías, por ejemplo, de 1 a 3 años como bosque inicial, de 4 a 6
de 7 a 10 y arriba de 10, ¿no? Entonces, eso es posible hacer con las imágenes satelitales. Y eso es por las tonalidades de los verdes que se pueden encontrar ahí, que es un poco lo que se muestra acá, ¿no? Diferentes tonalidades de verdes y diferentes colores. Entonces, ahí podemos observar, por ejemplo, un bosque completamente fragmentado. Lo más oscuro en verde son los bosques primarios remanentes, que son normalmente que están en las partes altas, que no han podido talar y quemar. Y luego, conforme vamos disminuyendo en tonalidad hacia claro, vamos yendo a un bosque de menos edad, de bosque secundario, ¿no? Okay. Y otros colores son cultivos o zonas... Otros usos, ¿no? Diferentes a los forestales. Y también se ha tenido que incidir en una muestra poblacional, ¿no? En un comienzo hemos estado yendo a comunidades nativas, a pueblos de migrantes, campesinos de la sierra, y realmente hay diferencias de actitud en relación al bosque, ¿no? Un nativo, por ejemplo, sabemos que ellos desboscan poco, ¿no? Y ellos más viven del bosque porque de ahí sacan sus alimentos también, ¿no? Tienen otra forma de vida, ¿no? Un tipo alimentario diferente totalmente. Así es, ellos conocen más de las especies que pueden beneficiarles y lo que no sucede con un campesino que llega de la sierra, que prefiere echar el bosque para sembrar un monocultivo, ¿no? Así es. Ahora, esto está de la mano porque la población rural tiene una expectativa frente al bosque. La local tiene una expectativa y la foránea tiene otra expectativa. Finalmente, cuando intervienen en el bosque, los foráneos ya tienen una disyuntiva en qué hacer con el bosque, porque no les va a rendir todo el tiempo lo que pensaban que les iba a rendir, y finalmente empobrecen los suelos y empiezan muchos de ellos a regresar a sus sitios de origen, ¿no? Y dejándonos este problema en la selva. Sí, eso es lo que ha venido pasando. Y una de las cosas que ha ayudado a recuperar, si se quiere, la cobertura, ha sido que en la época de la subversión, mucha gente que ha ido de sierra a selva ha tenido que regresar, ¿no? Entonces, ahí se ha podido notar que había una regeneración no solamente del bosque, sino también de la fauna silvestre. Lo que quiere decir que el bosque de por sí se regenera naturalmente. Y lo que hay que hacer es entender qué especies son las que crecen, bajo qué condiciones. Y darles un descanso respectivo. Para que darles un periodo de cosecha, pero que no sea con tala y quema, ¿no? Acá hay un cuadro, Pepe, nos están diciendo que nos vamos a un corte, pero acá tenemos un cuadro que sería interesante que lo expliques. Tenemos, por ejemplo, el costo-beneficio de cítricos, 1.3, y vamos subiendo por el maíz, el arroz, el cacao, terminamos con la madera y finalmente la coca. Bueno, se ha hecho un estudio socioeconómico, se ha tenido que encuestar a los agricultores también a ver qué pasaba con lo que ellos la actividad económica que ellos estaban haciendo. Y se ha sacado la relación de cultivos más frecuentes en cada zona y se ha hecho un análisis de costo-beneficio, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a decir cítricos. En la zona de Chanchamayo abundan los cítricos, ¿no? Pero el agricultor prácticamente no gana nada. Si ustedes ven ahí, por cada sol que ponen, sacan un sol, o sea, 0.03 no ganan. céntimos, así es. Ganan muy poco, o casi nada, ¿no? Va mejorando la cosa con qué, con la palta, el plátano, la palta, que ya están en punto 23 y en punto 38, ¿no? La miel sube un poco la granadilla, digamos, que es bastante temporal. Luego el rocoto. El rocoto, pero ahí también el problema ahí es de las plagas para esta planta. Y la gente, la madera es la mejor economía que tiene la gente. ¿Por qué razón? Porque la madera lo usa para leña, para carbón y para vender también. Como en la zona donde hemos estado hay muchos cultivos, entonces se produce grandes cantidades de cajones de fruta. Claro. ¿Y de dónde sacan eso? No sacan del bosque primario, lo sacan de los bosques secundarios. Así es. Entonces ellos dan valor a su predio, a su chacra, vendiendo maderas de bosque secundario. El problema ahí es que eso no está formalizado.
No está formalizado y habría que establecer el equilibrio de tal forma que los cultivos que no tienen mucha rentabilidad pues tampoco utilicen la mayor superficie, ¿no? Porque si también desaparecen estos cultivos, el uso de la madera va a caer porque no va a haber cajones que hacer, ¿no? Sí, yo lo que pienso es que habría que ayudar al agricultor para que éste siga cultivando lo que tiene que hacer en las áreas de cultivo, ¿no? Incentivar la productividad y no más la producción. Exactamente, ¿no? Que no se siga expandiendo, quemando más, sino más bien que se quede en los sitios de mayor producción agrícola, pero que los bosques donde puede hacer cultivos alternativos como con el cacao, el café, ahí puede muy bien cosechar madera, ¿no? Perfecto. Hemos tenido un caso de una experiencia en la zona de Pichanaque, donde han sido apoyados con una ONG que estaba certificando café. Ya. Entonces las áreas de café certificado no podían ser quemados porque si no les quitaban la certificación de café. Pero ellos tampoco podían vender su madera porque no había una forma como ellos se pudieran hacer una economía para poder hacer un plan de manejo forestal y que sea aprobado por la INRENA. Entonces el proyecto también estuvo trabajando en ese sentido y hemos trabajado con gente de la INRENA, ¿no? Para poder establecer una forma legal que ellos podían abreviar, digamos, sus planes de manejo. O la otra forma sería que un forestal pueda hacer una evaluación y establecer un plan de manejo para una microcuenca o por un área grande a lo largo de una carretera, es decir... Cambiar conceptos, ¿no? Exactamente. No trabajar la parcela per se, sino podemos hablar un grupo de parcelas. Lo que pasa es que ahí hay que trabajarlo un poquito más fino porque ahí la responsabilidad de cada parcelario. Y si no cumple uno, normalmente arrastra al resto. Pero habría que establecer esos mecanismos innovadores para que se puedan manejar mejor y más superficie en estas zonas. Sí, yo por eso digo, los agricultores, por ejemplo, que están agrupados bajo una cooperativa agraria, en este caso el café, ellos ya están organizados, ya tienen una razón social, ya tienen los canales de comercialización. Y han internalizado la necesidad del manejo sostenible de sus recursos. Exactamente. Entonces lo que necesitamos es agilizar nuestra legislación, hacerla más breve y facilitar, digamos, a ellos a través de capacitaciones y posibilidades de acceso al mercado. Pero la otra cosa también es tener una industria que vaya de la mano del tipo de recurso que vamos a sacar. Porque la industria maderera es de grandes trozas y de grandes sierras. Entonces necesitamos una industria más pequeña, ¿no? Que puedas hacer las necesidades. Exactamente, ¿no? Entonces, y formar también empresas formalizadas, ¿no? Que puedan responder a una producción para una demanda local y luego regional o nacional. Perfecto. ¿No? Pepe, regresamos en unos minutos, vamos a hacer un corte. Amigos, regresamos con el ingeniero José Ríos Trigoso en unos minutos para seguir conversando sobre el tema de estrategias para aprovechamiento de los bosques secundarios para evitar la deforestación y la pobreza en el medio rural del Perú. Regresamos. Bienvenidos al tercer bloque de su programa Los Viernes Forestales para seguir conversando sobre las estrategias para el aprovechamiento de los bosques secundarios para evitar la deforestación y la pobreza en el medio rural del Perú. Está con nosotros el ingeniero José Ríos Trigoso, él es un ingeniero forestal experto en temas rurales y sociales. Hemos conversado algo sobre esto, sobre la visión al año 2000 de Chanchamayo, que es el ordenamiento territorial, la zonificación ecológica y económica, el proyecto que en algunos casos los municipios ya lo están desarrollando, han asumido un rol y están financiando parte de ello, ¿no? Y digamos, todo este es el proceso que ellos tienen pendiente en realizar con el apoyo inicial que ustedes ya les han dado. Acá hay algo que quería que los comente, dicen, ¿no? Un decir, los agricultores en predios con bosques secundarios podrían ser los nuevos forestales. Sí, en realidad... la vieja tradición de entrar a sacar a bosques primarios y las maderas más valiosas, que es lo que
sostenía la actividad forestal. Yo creo que los agricultores sí están demostrando que ellos pueden manejar el bosque, ¿no? Porque en principio la economía se sustenta justamente en la venta de maderas, ¿no? Y de productos no maderables que son forestales. Entonces, yo pienso que si se hace un plan de desarrollo donde intervengan todas las fuerzas productivas y la fuerza política también, los empresarios, y se traza un plan a largo plazo, creo que podríamos nosotros evitar la deforestación y más bien aprovechar los bosques en beneficio del bienestar de la población que habita en los bosques. Con una óptica diferente. Con una óptica diferente y buscando básicamente mercados, ¿no? Por ejemplo, en la zona se produce solamente en la provincia de Chanchamayo, 12 millones de cajones para fruta. Y cada cajón puede estar costando entre $1.50 a $2. Así es. Entonces, con 12 millones y que cada poblador pueda producir una cantidad o a través de empresas productoras o transformadoras, creo que sería un poco la solución al tremendo problema que tenemos de la pobreza y la falta de recursos. Ahora, el tema es que esto en realidad sucede, pero falta organizar desde la plantación, desde la regeneración natural de las especies que pueden ser utilizadas para cajones, pasando por la transformación y la comercialización, porque en la vida real esto ya ocurre, pero está totalmente disperso y no planificado. Tanto es así que todo esto es un subempleo. Sí, yo lo que creo también, desde el punto de vista técnico, creo que no hay mucho que decir, porque evaluar, digamos, un bosque y poder sistematizar todos los tipos de bosque, las maderas, creo que eso ya lo podemos hacer en el Perú. Sí, lo que nos falta es una decisión política de querer hacer que el bosque, que el 60% del territorio cubierto de bosque, pase a ser el primer producto, el primero en el PBI nacional. Ojalá que... Y esa es decisión. Esa es una decisión política. Así es, ¿no? Perfecto. Acá hay un tema que no solamente son bosques ni producto de defensa de la madera, es belleza paisajística, belleza escénica, y agua es vida. En la zona hay como 3 docenas de cataratas, ¿no? Y la posibilidad de poder tener albergues turísticos, solamente es cuestión de mejorar la condición de la carretera, la accesibilidad, porque por ejemplo la zona de Chanchamayo es la selva más cercana a Lima y al Pacífico, ¿no? Entonces yo decía en un momento soñando, el sueño de opio, que si nosotros pudiéramos hacer un túnel que vaya de la costa hacia la selva, en vez de recorrer 300 kilómetros, 80 kilómetros, estamos al otro lado, el Perú se va sobre coche. Que no son locuras, lo que pasa es que ahora se hacen túneles más grandes. Así es. No se pueden hacer esas cosas. Entonces, la carretera central prácticamente ha quedado muy chica frente a la cantidad de vehículos. El desplazamiento que tienes, la carga automotriz es altísima. Sí. Esto me recuerda en una carreta el Tirol, para llegar a San Ramón. Era un pleito al principio. Me tocó estar por ahí, intervenimos, conversamos y finalmente hubo un acuerdo. El señor que hacía usufructo de la catarata porque estaba en su terreno, les pagaba a los vecinos un pequeño porcentaje de lo que él tenía como ingresos o los dejaba vender sus productos en la zona. Y así hicieron las paces y están trabajando hasta ahora. Hace algunos años que no lo visito, pero eso fue un poco la experiencia que me tocó vivir por allá también. Y en el tema del café, por ejemplo, esa zona sale el café, un buen café que ha tenido premios internacionales, que muy bien pueden combinar la economía del café con la economía forestal, ¿no? O sea, el agricultor puede estar doblemente beneficiado si tiene una catarata, tiene sus plantaciones de café, tiene sus árboles que... Todo suma. La idea es que todo sume, ¿no? Así es. Porque una sola actividad tampoco va a ser la solución. Tiene que haber un aprovechamiento integral. Perfecto. ¿No? Pepe, muchísimas gracias por tu presencia en el programa. También muchas gracias por la oportunidad de poder compartir esta experiencia con todos. Amigos, esto ha sido todo por hoy, nos hemos pasado un poco más allá de lo habitual, del horario que tenemos, pero ha sido interesante la charla, espero que haya sido de interés también para ustedes. Estaremos el próximo viernes con ustedes conversando con el ingeniero Wilfredo Ojeda sobre temas del 5º Congreso Forestal Latinoamericano. Hasta entonces, buenas tardes.